Perfecto, muy bien. Me presento, mi nombre es John Ferreira, conferencista de este conocimiento, de estas enseñanzas, de esta sabiduría, quien les está acompañando en este ciclo de conferencias. Desde esta página Sabiduría Universal damos la bienvenida a todas las personas que están asistiendo, que están ingresando en este momento, están viendo estas conferencias, en este momento lo que corresponde, lo que nos corresponde a la fase B. Saludarlos a todos, saludar también a las personas que llegan por primera vez, a las personas nuevas, recordarles, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden escribir acá en el cajón de comentarios también, vamos a estar atentos. También pueden iniciar a ver el ciclo de conferencias desde la fase A, ¿sí? La pueden encontrar acá en la sección de videos y cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden escribir al WhatsApp y allí vamos a estar atentos. También se les va a enviar el material correspondiente a cada conferencia. Entonces, el día de hoy nos corresponde continuar con lo que es la fase B. Recordarles, estas son 75 conferencias, 50 de fase A y 25 de fase B, que son unas conferencias más profundas. Entonces, antes de iniciar también, darle las gracias a los administradores de los diferentes grupos que admiten y permiten este material en sus grupos para de esta manera pues poder llegar a más personas. Les agradecemos profundamente a ellos también, a las personas que comparten, a las personas que dan me gusta. De esa manera pues estamos haciendo que la página tenga una mayor relevancia y estar llegando a más personas, estar llegando a toda la humanidad y poder llegar a aquellas personas que estén buscando un conocimiento superior, una sabiduría superior que les permita iniciar un camino sobre sí mismos, que les permita despertar. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 10 de la fase B, que es la primera montaña. Esta es una conferencia verdaderamente muy interesante y fundamental. Es importante que nosotros comprendamos el proceso por el cual debemos pasar para llegar a la autorrealización íntima del ser. Entonces, vamos a dar inicio con la conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden dejar acá en el cajón de comentarios o nos pueden escribir de igual manera al WhatsApp, que queda en la descripción del video. Entonces, realmente hemos hablado mucho de este tema, se ha tocado mucho el tema, incluso desde la conferencia número 11, la fase A, han habido otras conferencias aclaratorias, pero es necesario que lo veamos a fondo, ¿sí? Todo el proceso, todo el camino iniciático para nosotros poder lograr la liberación, para llegar al despertar de la conciencia. Entonces, es necesario ver que para lograr nosotros la autorrealización íntima del ser, llegar a liberar el 100% de conciencia, el proceso se ve en tres montañas, ¿sí? Que son simbólicas, ¿sí? Que son tres procesos específicos por los cuales se tiene que pasar para lograr la autorrealización. Entonces, la primera montaña es la montaña del nacer, la montaña del Génesis, que está relacionado con la creación de los cuerpos existenciales del ser en estado solar. Por eso se habla que es la montaña del Génesis. La segunda montaña es la montaña del morir, la montaña de la muerte. Acá va a nacer el Cristo, nuestro Cristo íntimo, que es el salvador de mundos, es el salvador de planetas. Él es el que nos va a liberar, a rescatar, ¿sí? Él va a matar a los yoes causa. Por eso se habla de que es la montaña de la muerte. Es una montaña donde se va a liberar totalmente la conciencia. Y la tercera montaña es la montaña del sacrificio por la humanidad, donde el iniciado, donde el maestro necesita encontrar un cirineo para poder avanzar en el camino y poder llegar al seno del Padre, ¿sí? Para poder llegar al absoluto. Pero entonces, como lo vemos acá en la imagen, literalmente es así. O sea, nosotros somos la persona que está acá. Verdaderamente no hemos iniciado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar, lo que vamos a explicar el día de hoy. Pues el proceso por el cual se debe pasar, todo lo que tenemos que hacer para nosotros poder iniciar el camino de la primera montaña. O sea, en este momento ya hemos hablado en conferencias anteriores, en la conferencia de la iniciación y las pruebas, hemos hablado de lo que verdaderamente es un iniciado, ¿sí? Pero nosotros en este estado, en este momento, somos aspirantes, aspirantes a lograr una iniciación, a iniciar la iniciación, valga la redundancia. Estamos acá, ¿sí? Entonces, previo a iniciar el camino de la primera montaña,
previo a iniciar el camino y la iniciación, tenemos que pasar un proceso de equilibrio. El equilibrio de los centros de la máquina humana, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Literalmente, como lo vemos acá en la imagen, se tiene que pasar el río para poder empezar la primera montaña que vemos acá. Y ese río es el río de los fornicarios. Es necesario eliminar nuestro yo fornicario para poder prender el fuego. Esto a nivel introductorio vamos a verlo detalladamente en el transcurrir de esta conferencia. De igual manera, si no estoy diciendo claro, si hay algo que queda suelto, alguna duda, no duden en preguntarnos. Entonces, el primer paso, como hablamos, nosotros actualmente somos aspirantes, ¿sí?, a lograr la iniciación. Entonces, iniciamos con un cuerpo físico desequilibrado. Actualmente, nuestra máquina humana, como hemos hablado en anteriores conferencias, está totalmente desequilibrada. Ya hemos hablado de que tenemos 7 centros energéticos. Esos 7 centros manejan ciertas energías y manejan ciertas funciones, pero estos centros trabajan de manera equivocada, trabajan totalmente de manera desequilibrada, no trabajan con la energía que les corresponde. Por eso el trabajo inicia de allí. Por eso es que nosotros nos tenemos que convertir en ahorradores de energía, porque es que nosotros vamos a hacer una creación superior. Necesitamos llegar a una creación superior, que en este caso es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y para eso necesitamos materia prima. La materia prima es la energía. Necesitamos ahorrarla. Por eso es el primer paso para todo. O sea, el camino al despertar inicia con esto, con empezar a ahorrar la energía. Empezar a que cada uno de estos centros trabajen con el hidrógeno que les corresponde. Ya que por esto es que pues, la máquina humana está enferma, por eso nos enfermamos. Por eso se habla de que todas las enfermedades son psicosomáticas, tienen un principio psicológico. Ahora, tenemos que ver que los centros, ¿sí?, los 5 centros inferiores, el centro motor, el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, por el desequilibrio, tienen que robarle energía al centro sexual, ¿sí? Y por este robo de energías, la máquina humana está totalmente desequilibrada, no trabaja con la energía que le corresponde. Entonces, es decir que por este robo, el centro sexual tiene que trabajar con hidrógenos muchísimo más pesados, con energía más pesada que con la que tendría que trabajar. Lo ponemos en un ejemplo, es como si el centro sexual tuviera que trabajar con su energía original, es, digamos, la gasolina, pero como hay un desequilibrio, o sea, nos gastamos esa gasolina, entonces tiene que echarle otro tipo de combustibles, tiene que echarle ACPM, petróleo puro. ¿Y qué pasa? Puede que el motor trabaje, ¿sí? Va a trabajar, pero va a trabajar mal. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, si nosotros no iniciamos por este camino, que es ahorrar energía, volvernos ahorradores de energía, a través del cuaternario, ya lo hablábamos en conferencias pasadas, ¿sí?, del recto pensar, el recto hablar, el recto obrar y el recto sentir. De esa manera nosotros vamos a ahorrar energía. Necesitamos comenzar de ahí, ¿sí?, para poder equilibrar la máquina humana. De lo contrario, no hay castidad, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que nosotros únicamente no fornicamos, o la única fornicación que existe no es la eyaculación de la energía. Eso es fornicar, sí, claramente. Fornicar es eyacular la energía. Pero hay otras formas en las que nosotros fornicamos durante el día, ¿sí? Entendamos la fornicación como toda pérdida de energía. Entonces, fornicamos a través del pensamiento. Cuando estamos pensando cosas indebidas, cosas que no deberíamos estar pensando en que por allá un famoso le fue infiel a su esposa, o que pensando en algo que nos contaron, o pensando en algún problema, aunque no lo creamos, eso es fornicación. Y esos pensamientos que creemos superficiales, pues están gastando energía mental.
¿sí? Energía del centro intelectual. Entonces, no hay un equilibrio. Porque, entonces, ¿qué sucede? Estamos gastando mucha energía mental en eso. Y así pasamos todo el día. Si observamos la mente jamás está en silencio. Es decir, que está gastando mucha energía mental. Estamos gaste, 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 gaste. Llega un momento en que se agota la energía del centro intelectual y no es que uno se deje de pensar, sino que le va a robar al centro sexual. Entonces, por estar pensando tonterías, gastamos energía que necesitábamos y el centro intelectual le roba al centro sexual y se genera un desequilibrio. Lo mismo con las obras, por estar haciendo cosas innecesarias, cosas inútiles, eh, cosas que no son para la conciencia, perdiendo el tiempo en ociosidades, etcétera, etcétera. eh, Se va gastando la energía del centro motor y le va a robar al centro sexual. Lo mismo con las emociones, también gastamos mucha energía a través de la emoción, iras, rencores, resentimientos, enamoramientos, adulterios, lujurias. Todo eso gasta demasiada energía. Eso son fornicaciones. Entendamos esto. ¿Sí? Espero esté siendo claro con esto, porque es muy importante que nosotros lleguemos a comprenderlo, de que eso también es fornicar. Entonces fornicamos con la mente, con el pensamiento, con el deseo, con la emoción. A cada instante, con todo eso estamos fornicando. ¿Sí? Y si no lo controlamos, pues no vamos a llegar a la verdadera castidad. ¿Sí? Porque muchas veces uno puede llegar a creer que, bueno, o sea, castidad implica, bueno, eliminar el yo fornicario, todas las formas en las que se ha fornicado. Y sí, es importante, sí, es fundamental esto, pero también atacarlo en todos los ámbitos, sí, en las otras formas en las que estamos perdiendo energía también, porque fornicamos con la ira, fornicamos con el rencor, con el resentimiento, con el orgullo, con pensamientos de orgullo, estamos fornicando en la mente, porque estamos gastando energía mental. Entonces, lo que nosotros necesitamos lograr es que cada centro trabaje con la energía que le corresponda, ¿sí? Hemos hablado de este tema, pues ya lo tocamos en la conferencia, en estas conferencias de la fase B, en el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Hablábamos de que en el momento que nosotros nos incorporamos en la mañana, nos levantamos con cierto porcentaje de energía, ¿sí? Entonces, es decir, nos levantamos con 7 millones de unidades de energía para los movimientos, para el hacer, es decir, en el centro motor, lo mismo 7 millones de unidades de energía para los pensamientos, para las emociones, para los deseos, así nos levantamos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Hacer que nuestros defectos psicológicos no gasten energía, esa energía, en cosas innecesarias. Debemos volvernos ahorradores. Para eso aplicamos el recto pensar, el recto hablar, el recto obrar y el recto sentir. Así haremos que cada centro trabaje con su propia energía. Eso es lo que necesitamos. De esa manera, llegaremos a fabricar el hidrógeno 12. En este caso, el hidrógeno 12 es el del centro sexual. ¿Sí? Como hablamos, pues cada centro tiene un hidrógeno. Por hidrógeno nos referimos a energía. Estamos hablando de energía, son unidades de energía. Entonces, el centro sexual trabaja con hidrógeno 12, así como los otros centros trabajan con hidrógenos específicos. Entonces, cuando hacemos este trabajo que les acabé de explicar, vamos a llegar a la fabricación del hidrógeno 12. ¿Por qué? Porque es que ya los otros centros no le roban al centro sexual y el centro sexual no le tiene que robar tampoco a los otros. Está equilibrado, ¿sí? Y es decir, ya estamos logrando castidad. ¿Por qué? Ahora es importante que expliquemos esto también, porque veamos que si el centro sexual trabaja con un hidrógeno más pesado, pues esa energía no va a subir. Es decir, actualmente nuestro centro sexual no está trabajando con hidrógeno 12, sino con hidrógenos más pesados, hidrógeno 48, hidrógeno 24, hidrógeno 48, hidrógeno 96. Entonces, imaginémonos una energía así de pesada, no sube. ¿Qué sucede? Por eso es que vienen las caídas, vienen las poluciones, porque el centro sexual está trabajando con un hidrógeno muy pesado, más pesado, ¿sí? ¿Qué sucede? Es importante también que toquemos esto. Cuando llega una impresión,
de cualquier tipo, digamos una impresión visual, una persona ve una persona del sexo opuesto, ¿sí? En el caso del varón, ve una chica con un escote muy grande, le atrajo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la persona en ese momento no muere psicológicamente, no transforma esa impresión entra como una impresión con 48 hidrógenos, así de pesada entra, pero si nosotros empezamos a morir, se vuelve liviana, ¿sí? O sea, como desaparece. Pero, ¿qué pasa? Si no la eliminamos, ¿sí? Si no estamos en autoobservación, se vuelve muchísimo más pesada, ¿sí? Y eso queda grabado ahí y eso es lo que va a producir la polución después, ¿sí? O la caída sexual y no va a haber castidad, no va a haber hidrógeno 12 para el centro sexual. Entonces, como hablábamos, y es importante aclararlo y que lo tengamos en cuenta, el trabajo para el despertar de la conciencia inicia con esto: equilibrar los centros, que cada centro trabaje con su propio hidrógeno, con su propia energía, y lo hacemos aplicando el cuaternario: recto pensar, recto hablar, recto obrar y recto sentir. De esa manera vamos a ir logrando un equilibrio y que cada centro trabaje con su propia energía y lograremos el hidrógeno 12, que es lo que necesitamos. A ese punto tenemos que llegar. De lo contrario es perder el tiempo, ¿sí? O sea, muchas escuelas pseudoesotéricas venden despertar, venden esto, venden lo otro, pero no hablan de esto, no hablan de este camino, ¿sí? Y aún así, esto nos cae a nosotros también. Podemos tener un conocimiento claro, una sabiduría clara, pero si no la estamos aplicando, pues no van a haber cambios, no van a haber transformaciones dentro de nosotros mismos. Hablamos, son 3 factores, pero la muerte psicológica equilibra todo, ¿sí? Por la muerte es que vienen los cambios. Entonces, como hablábamos, producto de ese equilibrio, producto de aplicar el cuaternario, ¿sí? Y logrando esas transformaciones de la energía, iremos logrando el hidrógeno 12, que ese es el hidrógeno del centro sexual. Ya cuando se transmuta, o sea, se ha logrado ese equilibrio, se logra el hidrógeno 12, vamos a lograr el hidrógeno Si-12. Pero el hidrógeno Si-12 es ya la energía transmutada, ya es el fuego mismo. Pero entonces no podemos llegar al fuego, no podremos llegar al Si-12 si no equilibramos los centros. Entonces, como hablamos hace un momento, entendamos de que no solamente fornicamos eyaculando la energía, sino que fornicamos con pensamientos, con deseos, con emociones, con lujurias durante el día, con odios, con venganzas, con orgullos, robos, etcétera, etcétera. Con todo eso también estamos fornicando. Necesitamos lograr la castidad en todos los aspectos. Es muy importante, ya que todos estos detalles, aunque pensamos que son insignificantes, no les prestamos atención, no los autoobservamos, pues todos estos detalles desequilibran la máquina humana. Y si no empezamos por esto, pues jamás vamos a llegar a la castidad. Jamás. Y vamos a estar perdiendo el tiempo. Ya que, pues, lo que verdaderamente sucede durante el día es que nosotros vivimos así, ¿sí? Totalmente con las energías agotadas. ¿Por qué? Porque estamos pensando cosas innecesarias, deseando cosas innecesarias, sintiendo cosas innecesarias y todo eso roba energía. ¿Y qué sucede? Pues en vez de iniciar un despertar, estamos alimentando a los defectos. Entonces, a su vez, pues el centro sexual, para poder trabajar, pues le tiene que robar energía a los demás centros, ¿sí? Y ahí es donde se desequilibra todo verdaderamente. Entonces, como les decía, digamos, pongámoslo de nuevo en un ejemplo, una persona pues inicia el día, inicia con las baterías cargadas, pero le da rienda suelta a sus defectos psicológicos, están gastando energía durante el día en pensamientos, se acaba, toda la energía del centro intelectual, se acaba toda la energía del centro motor, etcétera, etcétera. Pues ellos, para seguir trabajando, van y le roban energía al centro sexual, ¿sí? Y el centro sexual queda saqueado. Entonces la persona, digamos, va a practicar, ¿sí? Digamos que esté transmutando, va a transmutar el centro sexual, pues para intentar trabajar en ese momento, tiene que robarle energía a los demás centros
Es decir, entonces ya no va a trabajar con hidrógeno 12, sino que va a trabajar con hidrógeno 96. Entonces va a sentir la persona que no, o sea, que está muy pesada la energía, se alborota, eh, la lujuria está alborotada, ¿sí? Porque es que el centro sexual está trabajando con una energía muchísimo más pesada y vienen las caídas, ¿sí? Vienen las pérdidas de energía por esto. Entonces, por todo este cruce de hidrógenos que no lleva al equilibrio, sino que por el contrario, como vamos hablando, pues está alimentando a todos nuestros defectos psicológicos. Y es importante que nosotros entendamos que en este estado actual, en este estado nos encontramos todos verdaderamente. Realmente debemos ser sinceros con nosotros mismos y ver qué tanto estamos haciendo para salir de este estado, ¿sí? Entendamos que esto no es de una persona, esto es de todos, pero necesitamos aplicarlo. O sea, ya tenemos la sabiduría, ya tenemos, sabemos cómo hacerlo, hay que aplicarlo. Ya que como hablamos, el despertar inicia acá, ¿sí? No hay otro camino el despertar. El despertar camina con esto, e inicia con esto. Necesitamos volvernos o estar atentos como soldado en épocas de guerra, ¿sí? Atentos a cualquier movimiento del enemigo, en este caso del ego, atentos a cualquier pensamiento, deseo, emoción, en qué momento se quiere manifestar en la mente, en la emoción, en el sexo, ¿sí? En cada centro. Y le vamos pidiendo, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Así, bien atenticos, ¿sí? Bien atentos, tratar de observar cada pensamiento, cada deseo, cada emoción, ir muriendo de instante en instante, de momento en momento, e iremos logrando la liberación, ¿sí? El despertar. Así es como nosotros vamos logrando el equilibrio. Como les decía hace un momento al principio, eh, así inicia, así debemos iniciar. Así, si queremos llegar primeramente, verdaderamente a, a la primera montaña, necesitamos pasar por todo esto que estamos explicando, ¿sí? Que es el equilibrio de los centros. Entonces, y cuando uno empieza a aplicarlo así como nos están enseñando, así como nos están mostrando los maestros, vienen los cambios de energía. Como ya lo hablábamos anteriormente, gradualmente se van a ir dando estos procesos, se van a ir dando estos cambios, estas transformaciones dentro de nosotros mismos. Nosotros iniciamos con una energía totalmente contaminada, así como lo vemos acá en la imagen, en esta primera imagen, así está nuestra energía al principio, ¿sí? Contaminada por deseos, por emociones, por fornicaciones, el yo de la masturbación, el yo de la pornografía, eh, el yo mirón, el yo coqueto, el yo conquistador, el yo de la ira, el yo de las palabras groseras, etcétera, etcétera. Así está. Pero entonces nosotros iniciamos por ir muriendo psicológicamente aplicando el cuaternario, el recto pensar, hablar, pensar y sentir. Entonces vamos a ir logrando transformaciones. Poquito a poco vamos limpiando esas aguas. Internamente en el mundo de los sueños se va viendo. Y esto es muy interesante nosotros poderlo ver, ¿sí? Cómo se van logrando estas transformaciones, vamos viendo que el agua empieza a ser más pura, empieza a ser potable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estamos muriendo en los pequeños detalles durante el día. Entonces, pero no nos debemos conformar únicamente con eso. ¿Por qué? Porque vemos que el blanco, en el físico, el blanco es un color muy bonito, pero se ensucia con facilidad. Necesita una transformación superior. El trabajo debe ir perfeccionándose en octavas superiores. Entonces, tenemos que pasar a las aguas amarillas, ¿sí? Al mercurio amarillo. Se llega a esto estudiando más profundamente cada uno de esos detalles que veníamos eliminando, estudiándolos a detalle, ir muriendo psicológicamente, profundamente. Se va a ir dando el equilibrio a la vez que se va dando la transformación del mercurio, de las aguas, hasta llegar al mercurio rojo, ¿sí? Cabe aclarar, como ya lo hablamos en la conferencia del equilibrio de los centros, de que un soltero, digámoslo en este caso, una persona soltera puede llegar por sí sola, un casado también, ¿sí? Pero lo aclaro que pues, una persona soltera puede llegar hasta las aguas amarillas, pero ya va a necesitar la pareja para lograr el mercurio rojo, ¿sí?
El mercurio rojo se alcanza en pareja, ya con la transmutación, ¿sí? Implica el fuego sagrado, implica que ya murió el yo fornicario, ¿sí? Ha muerto el yo fornicario y se ha prendido el fuego, por eso se logra el color rojo. Ese es el trabajo, ese es el camino que debemos iniciar, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para poder llegar a empezar a caminar la primera montaña. No hay otro camino, ¿sí? No nos podemos conformar porque muchas veces puede llegar la persona, puede llegar uno a conformarse solo con sacrificio por la humanidad, que esto y que lo otro, y pensar, no, pues estoy haciendo algo por la humanidad, estoy despertando. Es importante, no le estoy restando valor, pero eh, verdaderamente si no hacemos todo este trabajo que se explicó, no estamos en nada, ¿sí? No estamos en nada. El camino inicia con el equilibrio de los centros y la transformación de los mercurios. Entonces aquí es donde mueren las teorías y los hechos son los que nos van a sacar adelante, son los que sacan adelante al discípulo. Ahora, espero haya sido claro hasta este momento. Si no fue así, déjennos por favor las dudas e inquietudes en los comentarios o en el WhatsApp también. Ahora vamos a ver esta parte que son las pruebas para iniciar el camino de la primera montaña, para entrar a la iniciación. Entonces, una de las pruebas, o la primera prueba por la cual nosotros vamos a pasar, es la prueba del guardián, ¿sí? Entonces, este guardián es una bestia enorme que representa nuestro ego, representa nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos. Nosotros debemos enfrentarnos a esa bestia, ¿sí? Estar dispuestos a enfrentarla, a eliminarla. Si nosotros salimos huyendo, quiere decir que nosotros durante el físico, durante la tercera dimensión, cuando estamos en la vida normal y cotidiana, pues verdaderamente no se quiere eliminar el ego, no se quiere eliminar el yo, no se está haciendo un trabajo, ¿sí? Eso implica, si no, uno no se lanza a matar el monstruo, quiere decir que no lo quiere matar. En el fondo, de alguna manera, lo estamos alimentando. También están las otras pruebas, que son las pruebas de los elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Estas pruebas nos las van a ir lanzando tanto en el astral como en el físico, ¿sí? En el astral, pues uno va a ver, digamos, en las pruebas de tierra, la persona puede ver cómo dos rocas gigantes empiezan a unirse, ¿sí? La persona está en el medio y si se desespera, pues pierde. Estas son pruebas económicas, ¿sí? Las pruebas de tierra son las pruebas con la economía. Uno tiene que permanecer sereno, tranquilo, ¿sí? Ante las pruebas, ante las dificultades, no dejarse llevar por estas circunstancias, por estas situaciones, actuar en tranquilidad, ¿sí? No dejar manifestar al yo, porque si uno está preocupado, se deja alterar, pues pierde las pruebas, ¿sí? Y si pierde uno la prueba acá, va a perder la prueba en el astral también. Vienen las pruebas de aire, que son pruebas de apego, ¿sí? Si uno está apegado a la familia, apegado a una casa, apegado a un lugar, a un país, a una ciudad, etcétera, etcétera. Si está pegado, pierde, ¿sí? En el astral de estas pruebas de aire, la persona es lanzada al abismo. Si grita, quiere decir que está pegado a algo. Las pruebas de agua son pruebas de adaptación. Tiene uno que volverse como el agua. El agua se adapta a cualquier recipiente. Es moldeable. Así debemos ser nosotros. No renegar ante las situaciones. Estar tranquilos y serenos frente a los cambios. En estas pruebas, internamente, pues a la persona la lanzan al océano. Tiene que saber salir de esta situación, adaptarse. Y las pruebas de fuego son todas las relacionadas con iras y lujurias. Como les decía, entonces uno no puede pasar las pruebas en el astral si no las está pasando acá. Va a pasar las pruebas en el astral porque las está pasando acá, porque está estudiando, porque están en autoobservación. Todo esto nos lo pone la ley para que demos la nota, para ver pues nosotros cómo estamos, qué tanto estamos en autoobservación, verdaderamente
si estamos muriendo psicológicamente, estamos atentos o nos estamos dejando distraer por nuestros defectos psicológicos. También, de igual manera, o sea, realmente por eso hablamos de que la iniciación, pues, es la misma vida intensamente vivida, ¿sí? Se vive de manera intensa, ¿por qué? Porque constantemente vamos a estar sometidos a pruebas, situaciones, para nosotros, pues, lograr un equilibrio en nosotros, ¿sí? O sea, para que no dejemos manifestar nuestros defectos psicológicos. Para eso nos mandan las pruebas, para volvernos fuertes, para eliminar la tentación. No nos envían las pruebas para jodernos, no, nos envían es para ayudarnos, ¿sí? Esto nos lo pone la ley, nos lo pone nuestro Lucifer interior, nuestro Padre, para que nosotros logremos rescatar la conciencia. Verdaderamente, un marinero no se volvió experto en aguas mansas, se vuelve experto en aguas turbulentas, en aguas duras, llenas de tormentas, de dificultades. Ahí nos volveremos fuertes. Entonces todas estas pruebas durante el día, pequeñas iras, rencores, molestias por esto, por lo otro, pruebas de robo también, etcétera, etcétera, todo eso nos lo van a estar lanzando durante el día. Y es una disciplina fuerte. Debemos estar dispuestos a pasarlas, ¿sí? Porque pasar las pruebas grandes es fácil, cualquiera las ve. Las pruebas pequeñas, ahí está el trabajo verdaderamente. Debemos estar atentos para observarnos a cada instante, a cada momento, y no permitir que el yo se manifieste. Y realmente esto no depende de nadie más que de nosotros mismos, ¿sí? Nadie va a estar encima de nosotros recordándonos, oiga hermano, obsérvese, elimine este defecto, estudie esto, o venga la ayuda a estudiar. No es así. Esto es individual y particular. ¿Sí? El avance no depende más que de nosotros mismos. Y debemos luchar. Entonces van a haber pruebas de todo tipo, el sentimentalismo, el apego a los bienes materiales, a la familia, etcétera, etcétera. De esta manera pues tenemos que pulirnos, ¿sí? Debe haber comprensión, es necesaria la comprensión, pero la comprensión, como ya hablábamos, llega es producto de la muerte. La comprensión no va a llegar producto de raciocinios mentales, llega es muriendo, ¿sí? Simplemente hagamos lo sencillo, menos es más, entre más sencillo hagamos el proceso de la muerte, mejor. Observamos el defecto y le pedimos, Madre Divina, elimíneme esto, desintégrame esto. Necesitamos deseo y anhelo de querérnoslo quitar. De esa manera vamos a llegar a tener comprensiones y vamos a salir bien librados, en el físico y en el interno también. Ahora veamos lo que es el ascenso por la primera montaña, ¿sí? Ya hasta este momento hemos hablado lo previo, ¿sí? La previa a iniciar el camino de la primera montaña. Por todo esto nosotros tenemos que pasar antes de iniciar este camino, no antes, ¿sí? Como les decía, si no iniciamos con esto, jamás vamos a lograr la primera montaña, jamás vamos a lograr, pues, iniciar a caminarla. Necesitamos iniciar con todo esto que ya explicamos. Entonces, una vez, pues, se ha hecho el trabajo, se ha equilibrado los centros, se ha fabricado el mercurio rojo, se ha prendido el fuego, pues ya transmutando se va a lograr el hidrógeno Si-12. ¿Por qué? Porque ya teníamos el hidrógeno 12. Entonces se ha despertado el fuego. Y ahí, en ese momento, solo en ese momento, iniciamos la primera montaña. Ahí inicia. Y el avance va a depender pues, del trabajo psicológico que vaya haciendo y el fuego va a ir avanzando con mayor rapidez. Todo depende de nosotros. Realmente, como les decía, todo se fundamenta en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Todo. Entonces, el ascenso del fuego, ¿sí? A través de la médula espinal, el fuego sagrado, va a depender de que la persona vaya muriendo, vaya estudiando sus defectos psicológicos, vaya restándole fuerza al ego, al yo, va transmutando esa energía y también, pues, sacrificándose por la humanidad. El sacrificio por la humanidad, ustedes lo van a sentir, da mucha fuerza, más en la parte sexual también.
ayuda mucho estar sacrificándose por la humanidad, ya que es el tercer factor, es un factor fundamental. Necesitamos amor. Si no tenemos amor, el fuego no va a subir. El fuego no sube a través de la columna vertebral de un envidioso, de un egoísta. Necesitamos volcarnos a servirle a la humanidad, ayudarles. Si queremos despertar, necesitamos ayudar a que los otros despierten. Ayuda, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Y si nosotros entregamos ayuda, entregamos sabiduría, vamos a recibir sabiduría y guía de los maestros, ayuda internamente, pero producto de estar sirviendo también a la humanidad. Todos son tres factores, como les decía. La muerte equilibra todo. No nos debemos, o sea, si fallamos en uno, fallamos en todos. Así es, verdaderamente. Ahora, eh, hablábamos, cuando se logra prender el fuego, ¿sí? Logramos el hidrógeno Si-12 y se empieza a subir, en la primera vértebra se grana o se recibe la espada, ¿sí? Entonces, esta espadita con empuñadura blanca, inmediatamente debe guardarse al lado derecho, ¿sí? Porque el proceso, todo este proceso, la logia negra lo va observando, ¿sí? Y le va a caer encima a la persona, le van a caer encima a atacarlo, a restarle el avance, ¿sí? Entonces, a la medida que va subiendo el fuego, se va alargando la espada. Comenzamos con una espada pequeñita, que es la espada que recibimos en la primera vértebra, ¿sí? Entonces, a medida que vamos subiendo, vamos trabajando en los tres factores, pues esa espada va a ir aumentando de tamaño, a medida también que vamos logrando cada iniciación. Vamos avanzando, vamos logrando la primera iniciación, la segunda iniciación, tercera, cuarta, etcétera. La espada empieza a ser muchísimo más grande. Vamos a encarnar al íntimo en este proceso, que es la espada flamígera, es la espada de los mágicos poderes. Entonces, cuando uno llega a encarnar al íntimo, lo toma la ley del 7. Es decir, que cada 7 años se va a ir manifestando con mayor poder, ¿sí? Con mayor sabiduría, con más esplendor, hasta lograr a los 42 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Digamos, cuando nosotros prendemos el fuego, comenzamos ya a subir el fuego sagrado, ¿sí? Hemos logrado prender el fuego, recibimos esa espada, ¿sí? Y a medida que vamos trabajando, digamos, logramos la primera la primera iniciación, ahí el íntimo ya tiene 7 añitos. Logramos ya la segunda iniciación, ya tiene 14. Entonces, es decir, va a ir aumentando de edad a medida que nosotros vamos haciendo acrecentar la espada, vamos logrando las iniciaciones. Entonces, él no se va a manifestar con toda su sabiduría hasta que logramos completar totalmente el trabajo. Porque no puede hacerse uno ilusiones de que porque ya encarnó el íntimo, pues va a quedar con toda su sabiduría. ¿Por qué no? Porque él necesita ir acrecentando. Y ya explicábamos cómo va a crecer. Entonces, así vamos ganando vértebra por vértebra y vamos despertando los chakras. Y las iglesias, como ya hablábamos en la conferencia de los 7 chakras y las 7 iglesias. Entonces el iniciado va a ir gobernando los 4 elementos de la naturaleza, va a ir siendo gobernador de la naturaleza a medida de que se va gobernando a sí mismo, hasta llegar a la quinta iniciación, a la quinta de mayores, que es la creación del cuerpo de la voluntad o el cuerpo causal. Ahora, acá esta parte es muy fundamental, es una parte muy importante que nosotros comprendamos. Veámoslo desde este punto. Cuando la persona está terminando la cuarta iniciación, el cuerpo mental, y está iniciando el cuerpo de la voluntad, la quinta de mayores, ahí viene la elección de caminos. Tiene que escoger entre el camino directo y el camino estrecho y difícil y el camino del nirvana. Entonces,
Esto es muy importante, tenemos que ser revolucionarios, estar dispuestos a todo, porque si somos pasivos vamos a escoger la espiral. Y realmente la espiral no se le escoge, no se le desea a nadie, ya que en la espiral se bota todo el trabajo a la basura. Es haber trabajado duramente, fuertemente, para botarlo todo al caño. En la espiral, en el nirvana, no hay premios, no hay avances, no hay ser, no hay conciencia, no hay Cristo. Entendamos esto, en el nirvana por eso se habla de que no se le desea a nadie, porque tarde que temprano va a tener que involucionar. Ahí queda lo más pesado del ego, lo más pesado del yo. Ahí no nace el Cristo. Si no nace el Cristo, no muere el yo causa. Es importante que lo entendamos. Por eso necesitamos volvernos revolucionarios y a cada instante, a cada momento, estar haciendo la voluntad de nuestro ser. Frente a cada decisión, Padre, toma tú la decisión, te ruego, te suplico, si es tu santa voluntad, sea tu voluntad, seas tú quien tome esta decisión. Así es que tenemos que hacerlo para que en esas alturas sea el Padre quien escoja. Debemos entender que es el Padre que tiene que escoger el camino directo. Debemos dejarle esa decisión al Padre, estar en autoobservación y decirle al Padre, Padre, que sea tu voluntad. El Padre va a escoger el camino directo. Si pensamos, se van a manifestar cualquiera de los tres traidores y nos va a llevar al nirvana. Acá otro aspecto importante. Hasta este punto se ha liberado cierto porcentaje de conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia no ha sido conectada todavía con el íntimo, con el Padre, por lo cual esa decisión se toma es con el 3% de conciencia que tenemos en este momento. Con esa misma conciencia es que nosotros vamos a elegir. Por eso lo hablábamos hace un momento, que necesitamos revolución, porque hablábamos de 1000 personas que llegan hasta aquí, 999 toman el camino equivocado, 999 se equivocan. Entonces, comprendamos que es porque se escoge con el 3% de conciencia. Se necesita revolución para escoger el camino correcto. Entonces, escogiendo ya el camino directo, pues va a tener que terminar el cuerpo de la voluntad, lo va a terminar y va a encarnar la primera triada, que es Atman, Buddhi y Manas. Terminando en la quinta iniciación, ya tiene alma humana, ahí ya tenemos alma, nos convertimos en maestros. Hemos logrado a Manas, que Manas es el alma humana, Buddhi es el alma divina y Atman es el íntimo. Entonces, bueno, para recordarles, para aclarar, obviamente la creación de los cuerpos no es aleatoria, se deben crear en orden. Para crear el cuerpo causal, para llegar hasta ese punto, la persona tuvo que haber pasado por la creación del cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Entonces, como lo estamos explicando hace un momento, cuando fabrica el cuerpo causal, ya encarna las dos fuerzas superiores, porque ha fabricado a Manas, como les acabé de explicar. El cuerpo causal es Manas, es el alma humana. Ahí fabricamos nuestra alma. Ahí vemos las palabras del Maestro Jesús: en paciencia y perseverancia construirán o obtendrán sus almas. A esto se refería él. Ahí lograremos la quinta de mayores y nos convertiremos en verdaderos maestros, culminando ya el cuerpo de la voluntad. Entonces ahí se va a dar el matrimonio perfecto, la unión entre el alma divina y el alma humana. Ya hemos fabricado nuestra alma humana, ahora se va a unir, va a ir a buscar el alma divina. Ahí ya quedamos convertidos en maestros de misterios mayores. Verdaderamente, un maestro, uno puede observarlo en el astral, él va a tener una estrella de 6 puntas, que es la estrella de David, que simboliza a las dos almas que se unieron, el alma divina y el alma humana, la va a tener en el entrecejo. Ese es el verdadero maestro, que ha logrado subir el fuego hasta ese punto. Aún así, el trabajo tiene que perfeccionarse en octavas superiores cada vez. Se ha logrado la primera montaña, que es maravilloso, se ha logrado las iniciaciones de fuego. Ahora necesitamos las iniciaciones de oro,
necesitamos perfeccionar el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar la segunda montaña, y en la segunda montaña van a ser el Cristo. Y el Cristo necesita un vehículo superior, porque es un voltaje muchísimo más superior. Y se necesitan estos cuerpos de oro. Por eso se habla de que eh, se debe ir perfeccionando el trabajo en octavas superiores. Entonces, cuando se encarnan las tres fuerzas, el iniciado se convierte en maestro, cuando logra este punto. Entonces, cuando he logrado esto, es importante aclarar, es importante ver, como les acabé de mencionar, esto no se logra si no se escoge el camino directo. Todo esto se logra escogiendo el camino directo. En el camino del nirvana no hay nada, no se logra nada de esto que acabamos de explicar. Todo eso se logra escogiendo el camino directo, tendrá que culminar el cuerpo causal y pasar por todos estos aspectos. Pasando esto, va a tener derecho a culminar la primera montaña, ¿sí? Y ahí le dan derecho a descansar. Le dan derecho a descansar en una capilla. Va a pasar a una capilla redonda, muy hermosa, donde va a poder tener un descanso. Va a poder meditar y reflexionar, hacer una retrospección de todo lo que pasó, por todo lo que tuvo que pasar hasta llegar en ese momento. ¿Sí? Es un breve descanso que se le da para que inicie la segunda montaña. Entonces esto verdaderamente es minucioso, esto se va a dar en los mundos internos, porque ahí queda mucha sabiduría que el maestro va a manifestar más adelante. La va a necesitar para la segunda montaña. Ya luego pues va a tener que renunciar a eso. O sea, es un descanso nomás, no es que ahí quedó el trabajo. Es un breve descanso que le dan para que pueda continuar con el camino de la segunda montaña. Entonces, compañeros, esto es lo que es el tema. Espero pues haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir. Es importante que nosotros comprendamos este tema y comprender que el trabajo para lograr la primera montaña inicia con el equilibrio de los centros, comprender el fuego, eliminar el yo fornicario. De esa manera, eliminando el yo fornicario, iniciamos con la creación de los cuerpos, hasta lograr todo esto que acabamos de explicar el día de hoy. Entonces, acá es donde mueren las teorías y los hechos son los que sacan adelante al discípulo. Entonces, muchas gracias compañeros y nos veremos en la próxima conferencia. Hasta la próxima.